Ok, bueno, ¿cómo les fue con los ejercicios? ¿Cómo les fue? ¿Hay que revisar alguno? ¿Hay que revisar alguno o ya podemos continuar? Hola Liliana, hola Majo. Bueno, entonces continuemos. Ok, ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, entonces vamos a definir lo que es una ecuación diferencial exacta y cómo se soluciona, ¿vale? Entonces, como definición, por acá, copiar con marcador azul. Entonces, definición, una ecuación diferencial de la forma m de x, y por dx más n de x, y por dy igual a 0. Una ecuación diferencial de esta forma se dice que es una ecuación diferencial exacta y sucede lo siguiente, y es que si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de esta función n con respecto a x. Entonces, a ver, voy a escribirlo así. Voy a usar esa D mayúscula para denotar la derivada parcial. Con respecto a x, no, perdón, esta con respecto a y. La derivada parcial de n con respecto a x. Bueno, esto ya casi. Bueno, esto es derivada parcial, ¿no? Hola, Lisette. Derivada parcial. Bueno, entonces una ecuación diferencial de esta forma, m por dx más n por dy igual a 0, es una ecuación exacta, diferencial exacta, si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, ¿vale? Bueno, muy bien. Un ejemplo.
Ejemplo. Digamos esta. 2xy por dx más x al cuadrado menos 1 por dy igual a 0. Bueno, esta es una ecuación diferencial exacta. Entonces, miremos. Identifiquemos acá a m y a n, ¿vale? Entonces, primero, la forma, ¿no? Que tiene que estar en esta misma forma, como está acá. ¿Sí? Entonces, hay que identificar a m y hay que identificar a n. M es lo que multiplica el de x y n es lo que multiplica el de y. Entonces acá m vendría siendo esto. Esta función vendría siendo m. Y esta función de acá vendría siendo n. ¿Listo? Bueno, entonces una vez tenga identificado eso, hago las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces esta la derivo parcialmente con respecto a y. Entonces por acá en un ladito, la derivada parcial, esto es derivada parcial de m de esta función con respecto a y. ¿Sí? Entonces acá 2x es constante, queda fuera de la derivada y la derivada de y es 1. O sea que la derivada parcial de esta función con respecto a y es 2x, ¿sí? Y por otro lado, la derivada parcial con respecto a de esta función n con respecto a x, la voy a hacer por acá. Derivada parcial de la función n con respecto a x. Derivada parcial. Bueno, este de que estoy haciendo es el delta de la derivada parcial, ya, ya lo hago a mano. Bueno, aquí la derivada parcial de este con respecto a x sería 2x. Entonces, las derivadas parciales son iguales, ¿sí? Acá 2x, 2x. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta, ¿sí? Porque las derivadas parciales me dieron lo mismo. Bueno, lo que les comentaba es que, por ejemplo, esto, ¿no? Delta M, delta X. Intentar hacerlo como a mano. Es esta letra acá. Lo que pasa es que esto tiene aquí como una cosita. Ay. No, yo creo que me voy a hacerlo a mano. Es como así, ¿no? Y acá viene como una colita. AM, KX. ¿Sí?
A esta notación es la que yo me refiero, ¿sí? Derivada parcial. Entonces, para que ustedes la hagan así. Es que a mí me toca hacerla. Para hacerla me toca hacerla pulso. Como esto, ¿sí? Delta M sobre delta X. Y lo mismo acá. Delta N sobre. Bueno, aquí es Y. La derivada parcial. Delta X. Delta X. Bueno, la notación, ¿no? Listo. Entonces, una ecuación diferencial escrita de esta forma, m por dx más n por dy igual a 0 es exacta si se cumple esta igualdad de acá. O sea, si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, ¿sí? Y acá, en lugar de esta d mayúscula, usen este delta, ¿no? El de derivada parcial, de símbolo. Bueno, muy bien. Y acá está un ejemplo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Bueno, entonces voy a borrar acá. Vamos a escribir el método de solución de una ecuación diferencial exacta. Bueno, entonces primero ya sabemos la forma, ¿no? Que debe tener una ecuación diferencial exacta. M de dos variables por dx más n, que también es una función de dos variables, por dy igual a 0. ¿Listo? Entonces, esta es una ecuación diferencial exacta. Ah, bueno, obviamente que cumpla que la derivada parcial de esta con respecto a y es igual a la derivada parcial de esta con respecto a x. Listo. Entonces, la solución de una ecuación diferencial exacta, acá la solución va a ser implícita, ¿vale? Implícita va a ser algo de la forma f mayúscula de x, y igual a c, ¿sí? Donde c pues es la constante de integración. Ahora, esta f mayúscula, ¿cómo la vamos a encontrar? Esta f mayúscula. Entonces, esa f mayúscula cumple dos condiciones y son las siguientes. Y es que si yo la derivo, yo derivo esa función con respecto a x, tiene que darme m, esta función de acá. Voy a quitarlo así, vamos así. ¿Sí? Si yo la derivo, bueno, si parcialmente con respecto a f, perdón, con respecto a x me tienen que dar m, creo que acá es bueno poner derivada parcial, sí. ¿Sí? Y también cumple que cuando la derive parcialmente con respecto a y, recuerden que esa d mayúscula es derivada parcial.
me va a dar igual a n. Esa es la condición que cumple esa solución. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, digamos, nosotros vamos a tener como dos formas de encontrar esa f. Trabajando por este lado o trabajando por este lado, ¿sí? Yo voy a escoger trabajar por este lado, ¿sí? Entonces acá por este lado, como lo que tengo que hallar es f, o sea, despejar f, f va a ser igual a la integral. Entonces acá por este lado, f va a ser igual a la integral de esta función m con respecto a x, ¿sí? Entonces acá es importante resaltar, como m es una función de dos variables, ¿sí? Pero acá en esta parte voy a integrarlo con respecto a x, entonces y se toma como una constante, ¿sí? Al final va a ir sumado con una función de y. Va a quedar algo de este estilo entonces. Bueno, entonces, f lo vamos a hallar de esta manera. Esta función m, la integral de esta función m por dx, o sea que acá y es constante, y al resultado le vamos a sumar esta función g de y. Entonces, listo. Esta parte ya la podemos determinar. Lo que queda faltando es encontrar esta función g de y. Entonces, una vez que hayamos hecho esta integral, lo que hacemos es hacer esta derivada parcial e igualarla a n. O sea, esto sería lo primero. Después, lo que hago es derivar esta función parcialmente con respecto a y e igualarla a n. Derivada parcial de f con respecto a y la igualo a n. Eso es lo siguiente que tengo que hacer. ¿Sí? Y ya una vez haga esto, lo que hago es encontrar este g de y listo, ya tendría f y esta sería la solución, ¿vale? Entonces digamos que ese es como el método de solución. Entonces vamos a poner como ejemplo la que teníamos ahorita. Ejemplo, solucionar la ecuación diferencial dos xy por dx más x al cuadrado menos 1 por dy igual a 0. Bueno, listo. Entonces lo primero que tenemos que mirar es que sea exacta, pero ya lo comprobamos, ¿no? En el ejemplo anterior, la misma ecuación diferencial, ya vimos que es exacta, ¿no? Porque la derivada parcial de esta con respecto a y me dio 2x y la derivada parcial de esta con respecto a x también me dio 2x, o sea, me dieron iguales, por lo tanto es exacta. ¿Listo? Bueno, entonces lo que tengo que hallar es esto de acá, ¿sí? Esta f de acá. Entonces, f esa función f va a ser igual a la integral de m. M es la función que acompaña a x, ¿no?
M es lo que acompaña a X, o sea, en este caso 2XY, ¿sí? Por DX, por DX, por DX, por DX, más G de Y. Bueno, muy bien. Entonces hay que hacer este integral. Este integral con respecto a X, ¿sí? O sea que Y es constante, lo puedo sacar de la integral, y la integral de 2X es X a la 2, ¿sí o no? O sea que acá F va a ser igual, bueno, Y sale de la integral, es más, 2Y sale de la integral, y la integral de X es X a la 2 sobre 2, ¿cierto? Este 2 se cancela con este 2, o sea que me queda X a la 2 por Y. X a la 2 por Y más G de Y. ¿Listo? Ah, bueno, acá importante, no se coloca constante de integración ni nada de eso, ¿vale? Bueno, entonces acá, Y era constante, salió de la integral, y la integral de 2X es X a la 2, ¿listo? Ahora, lo que hago es derivar esta parcialmente con respecto a Y e igualarla a N, ¿sí? Entonces acá, la derivada parcial de esa función F con respecto a Y. Entonces acá, derivada parcial con respecto a Y. La derivada parcial de X a la 2 por Y es X a la 2, ¿sí o no? Como Y es constante, perdón, como X es constante, porque es derivada parcial con respecto a Y, X a la 2 sale de la derivada, y la derivada de Y es 1, o sea queda X a la 2. Y la derivada de G, pues es G' de Y, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a N, pero N es esto de acá, N es la que acompaña de Y, o sea, N es X al cuadrado menos 1, ¿no? Bueno, entonces a ver que me falta poner los exponentes acá y acá. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Listo? Ahora, este X a la 2 se cancela con este X a la 2, ¿sí? Porque yo necesito hallar G de Y, entonces voy a despejar G de Y. Entonces, necesito hallar G de Y. Entonces acá este X a la 2 se cancela con este X a la 2, ¿sí o no? Porque es como pasarlo al otro lado a restar. Entonces este se cancela con este. Y me queda G' de Y igual a menos 1. G' de Y igual a menos 1. Acá tengo G', G' de Y igual a menos 1. ¿Listo? Ahora, como lo que quiero hallar es G, pues lo que hago es integro, ¿no? Para despejar la G, porque acá tengo el G'. Entonces G de Y va a ser igual a la integral de menos 1 por dy.
¿sí? Integro menos 1. Y la integral de menos 1, pues esto es menos de y. Y la integral de menos de y es menos y, ¿no? O sea, esto me da menos y. Igual a menos y, ¿vale? Listo. Entonces ya encontré a la función g. Entonces ahora sí voy a dar la solución. Ahora sí voy a escribir la solución. Vamos a escribir la solución. Vamos a escribir la solución. Entonces acá la solución sería f. Bueno, acá está f, miren. Es esto de acá. X al cuadrado por y más g de y, pero g de y medio menos y, ¿no? Y esto igual a c, la constante de integración. Listo. Esta sería la solución. ¿Sí? Que es esto de acá, igual a c, pero f es esto que tengo acá. F es esto que tengo acá. X al cuadrado por y más g de y, pero g de y es esto de acá, menos y, igual a c. ¿Listo? Bueno, entonces copien. Copien y si tienen preguntas, los escucho. Bueno. Listo. Por acá hay otro. Acá dice exacta. Ejemplo, solución de una ecuación diferencial exacta, dice acá. Entonces resuelva Euler a la 2y menos y por coseno de x, y por dx más 2x Euler a la 2y menos x coseno de xy más 2y por dy igual a 0. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo primero que vamos a mirar es que efectivamente esa ecuación diferencial es exacta, ¿sí? Porque si no es exacta, pues no sirve el método de solución, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, esto de acá sería m, ¿sí? Que es toda la función que acompaña el diferencial de x. Esa sería m. Y esta de acá toda esta de acá sería la función n, ¿sí? Que es la que acompaña el diferencial de y. Esto sería n. Bueno, entonces para mirar que es exacta, entonces esta la derivo parcialmente con respecto a y. Entonces m, lo voy a hacer con azul. Acá, derivada parcial de m con respecto a y. ¿Listo? Entonces, bueno, acá quedaría con respecto a y, entonces la derivada de Euler a la 2y sería 2 Euler a la 2y, ¿sí?
Ahora, menos, acá tocaría como un producto, ¿sí? La derivada de la primera daría 1 por la segunda sin derivar, que sería coseno de XY, ¿sí? Más la primera sin derivar, que sería Y, por la derivada de coseno de XY, que es menos seno de XY, ¿sí? Por la derivada interna, que sería X, ¿sí? Por lo que la estoy derivando con respecto a Y. Quedaría esto así. Bueno, acá queda la misma, acá la derivada de la primera Y por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es menos seno de XY por la derivada interna, sí, listo. Sí, muy bien. Esto acá a la 2Y. Para mirar que es exacta, ¿no? Listo. Entonces ahora esta n la derivo con respecto a x. Entonces ahora voy a hacer la derivada parcial de n por acá. Derivada parcial de n con respecto a x. Entonces ahora esta parcialmente con respecto a x. Entonces a ver, acá Euler a la 2y es constante, lo mismo que este 2 y la derivada de x es 1. O sea que acá me queda 2 Euler a la 2y, ¿vale? Acá derivo como un producto. Entonces, la derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar, que es coseno de XY, más la primera sin derivar, que es X, por la derivada de la segunda, que sería menos seno de XY, por la derivada interna, como es con respecto a X, me quedaría Y multiplicado por Y. ¿Listo? Cierro y cierro. Y la derivada de 2y sería 0 porque es con respecto a x. Listo. Me quedaría así. No me falta ponerle el exponente a la 2y. A la 2y. Bueno, entonces ahí están las dos derivadas. Son iguales, ¿verdad? Son exactamente iguales porque acá tengo 2 Euler a la 2y, 2 Euler a la 2y. Menos, menos, coseno de XY, coseno de XY. Y acá lo único es que esto está intercambiado, pero es lo mismo. Es como poner acá el y adentro y sacar el x y me queda esto exactamente igual, ¿sí? Entonces, estas dos cosas son iguales, por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta, ¿vale? Bueno, entonces voy a borrar esto para ahora sí resolver la ecuación diferencial, porque esto era para comprobar que era exacta. ¿Listo? Entonces me dicen si puedo borrar esto de acá. Bueno, listo. Entonces, esto era para mirar que era exacta, ¿vale? Entonces voy a borrar esto de acá. Borramos esto. Bueno, muy bien, listo. Entonces vamos a solucionarla. Entonces recuerden que la solución va a ser f de x, y igual a c, ¿sí? Entonces hay que encontrar esta función f. Entonces esa función f va a ser igual a la integral
de esta función m, ¿sí? La integral de la función m por dx más una función g de y. ¿Sí? Acuérdense de eso. Listo. Listo. Entonces reemplazamos m, que es todo esto de acá. Entonces acá tengo f igual a la integral de m es Euler elevado a la 2y, Euler elevado a la 2y, 2, 3, menos y coseno de xy por dx más g de y. ¿No? Entonces acá Euler a la 2y la integral. Bueno, listo. Entonces ahora hay que integrar con respecto a x, ¿sí? Entonces acá salen dos integrales, esta y esta, ¿sí? Entonces, esta primera, como es con respecto a x, todo esto es constante, ¿sí? Entonces, Euler a la 2y sale de la integral y la integral de x sería x. Bueno, voy a tratar de hacer ese paso a paso. Vamos a tratar de hacer ese paso a paso para entenderlo. Cualquier cosa borro ahorita. Cualquier cosa ahorita borro. Bueno, entonces les decía, acá salen dos integrales, ¿no? Por la linealidad de la integral. Entonces acá tengo f igual a la integral de Euler a la 2y por dx menos la integral de y por coseno de xy por dx más esa función g de y. Bueno, muy bien. A la 2y. Euler a la 2y. Listo. La integral acá. Ahí. La integral acá. Y la integral acá. ¿Sí? Ahí se dan las dos integrales. Ahora, esta. Como estoy integrando con respecto a x, esto es constante, ¿sí? Todo esto es constante porque esto no lleva a x. Entonces sale de la integral. Y la integral de x sería x, ¿sí o no? O sea que esta primera integral me va a quedar acá. F igual a Euler elevado a la 2y por x. ¿Listo? Eso sería esta primera integral. Euler elevado a la 2y por x. ¿Listo? Ahora, esta integral, como es con respecto a x, y es constante, ¿sí? Entonces, y sale de la integral y la integral de coseno, la integral de coseno sería seno positivo, ¿sí? Y como aquí hay un número que está multiplicando al ángulo, se divide en ese número, ¿sí? O sea que esta va a quedar, acá va a quedar menos este y que sale de la integral. La integral de coseno es seno positivo, seno de xy, pero como acá y está multiplicando a x, se divide en y, ¿sí? Eso es como si acá tuviese un número multiplicando este x. Más de y, ¿sí?
Entonces, a ver, esta es la integral, ¿sí? Este y se cancela con este y, ¿verdad? O sea que solamente me va a quedar así. Listo, ya tengo la integral. Ahora, esta la derivo parcialmente con respecto a y la igualo a n, ¿vale? Entonces acá, ya una vez la haya integrado con respecto a x, ahora la derivo parcialmente con respecto a y. La derivada parcial de f, pero con respecto a y. Bueno, listo. Entonces, acá, como es con respecto a y, x es constante, entonces x queda fuera de la derivada. Y la derivada de Euler a la 2y sería Euler a la 2y por la derivada interna, que es 2. ¿Sí? Entonces acá me falta poner Euler a la 2y menos. Acá, la derivada de seno es coseno de xy por la derivada interna con respecto a y sería x. ¿Sí? Esto es derivada parcial. Más la derivada de g, pues sería g' de y. ¿Ves? Ya quedó derivada parcialmente con respecto a y. Acá, acá, falta ponerle Euler a la 2y. Listo, muy bien. Ahora, una vez ya hayamos hecho esa derivada, la igualamos a n, a esta función n que está acá. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual. Voy a utilizar el marcador rojo. Esto va a ser igual. Esto va a ser igual a n. Entonces n es 2x Euler a la 2y menos x coseno de xy, ¿sí? Más 2y. ¿Listo? Bueno, y ahí se cancelan un poco de cosas. Bueno, entonces, ahí se cancela lo siguiente. Este 2x Euler a la 2y pasa al otro lado a restar y se cancela con este, ¿sí o no? Entonces esos dos se cancelan. Menos x coseno de y pasa para allá a sumar y se cancela con este. ¿Sí? Esto se va con este. Listo. Entonces lo que queda es g' de y igual a 2y. Entonces acá lo que queda es g' de y es igual a 2y. O sea que g de y va a ser igual, como acá es la derivada, entonces acá va a ser la integral. La integral de 2y por dy, y eso es igual a y a la 2. Y no pongo constante de integración, ¿no? Entonces acá la integral. ¿Sí? La integral de 2y, que es y a la 2. Ok. Listo, entonces ya tengo la solución. Entonces, acá, como la solución es esto de acá, ¿sí? F de x igual a c. Entonces, f de x es esto de acá. Es todo esto de acá. Eso es f. Entonces sería 2 Euler a la 2y por x menos seno de xy más g de y,
que es y a la 2 igual a C. Entonces la solución por acá entonces es Euler a la 2y por x menos seno de xy más g de y, que es y a la 2, igual a c. F igual a, F es esto, Euler a la 2yx menos seno de xy más g de y, que es y a la 2, igual a c. Listo. Esa sería la solución general, que queda de manera implícita, ¿sí? Bueno, entonces copien. Bueno, muy bien. Entonces, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, para que hagan ahí en el cuaderno, estas de acá, ¿sí? Entonces, ahí hay 10. Entonces, lo que tienen que mirar es, primero, mirar si es exacta y después, si es exacta, pues solucionarla, ¿vale? 10 ejercicios. Entonces, acá como enunciado, diga si la ecuación diferencial es exacta y si lo es, resuélvala. Diga si la ecuación diferencial es exacta y si lo es, resuélvala. ¿Listo? Entonces trabajen ahí en el cuadernito. Ahí hay 10 funciones, 10 ecuaciones. Si tienen preguntas, pregunten. Yo estoy acá pendiente, ¿vale? Entonces, a ver, trabajen ahí en el cuadernito. Entonces, resuelvan esos ejercicios. La otra clase hacemos una revisión de estos y de los de la clase pasada, ¿vale? Básicamente nos quedan como dos temas, ¿sí? Uno que es ecuaciones diferenciales, solución de ecuaciones diferenciales por sustitución y la parte de algunos modelos matemáticos, ¿listo? Entonces, y también voy a subirles ya una tareita, son 6 ejercicios para que revisen ahí en Canvas. Está para entregar para la otra semana, así que sería la primera tarea. Entonces, para que revisen. Bueno, listo. Entonces, no sería más. Nos vemos la otra semana, ¿vale? Chaito, chau, chau, chau.